las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 9 de mayo de 2022. Aquí estamos, bueno, como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, estamos en CNN Radio Argentina y estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Aquí estamos, como siempre, Nicolás Singer, que estará al llegar, por supuesto. El señor Juan Dillon, que por suerte y gracias a Dios está ahí con nosotros para interpretar el despelote que es el mundo. Esta mañana está con nosotros también el señor Guillermo Willy Cohen, el señor Martín Melo, obviamente una pieza fundamental de este programa, y por supuesto la señora Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos. Con todo preparado. Y el resumen de hoy es de los más largos que he escrito en mi vida. Sí, bien, es un resumen muy completo. Sí, claro. Ahora les adelanto algo, porque va pasando de todo. Así que vamos a contar toda esta historia entre las 6 y 10 minutos y las 7 de la mañana. Estamos ya mismo repasando los datos del tiempo en este día lunes a las 6 y 5 minutos. 11 grados 6 décimas la temperatura, humedad 95%, el cielo está despejado, hay un poquito de neblina, por eso la visibilidad está reducida a 6 kilómetros. Y te diría, Marcelo, que vamos a tener ya prácticamente una semana con poco sol, un cielo mayormente nublado, así va a estar el día de hoy, y se espera una máxima de 23 grados. Bueno, muy bien. Les adelanto que, bueno, hoy el 9 de mayo acaba de hablar en Moscú el presidente Vladimir Putin. Vamos a comentarles enseguida qué pasó con este famoso discurso en un contexto de bastante amenaza nuclear que ha habido en las últimas horas a nivel mundial. Vamos a comentar todo esto en el resumen. Qué suerte que está Juan, pero te saludé. Buen día, camarada Marcelo. Camarada Dino. Y sí, a las 4:20 estaba viendo el discurso y bueno, me quedaron yo algunos. A las 4:10 estaba mirando, he explotado algo. No, buen día, camarada. ¿Cómo le va? Bien. Buen día. Pasa que nos alargaron la mesa, entonces claro estamos más lejos, Marcelo. Estamos más lejos. Es cierto. Sí, más finalmente el problema entre el piso, el techo y Dios se resolvió. Se solucionó, sí. Por supuesto que además del tema de Rusia y Ucrania, vamos a hablar del discurso de señora Kirchner del viernes pasado, del presidente Fernández. Ha habido este fin de semana una de las notas más importantes que se han publicado sobre la Argentina, y me refiero a un reportaje que el diario Clarín presentó al expresidente de España, Felipe González, que en un contexto de tanta degradación televisiva y periodística, este reportaje obviamente llama la atención, ¿no es cierto? Tenemos varios temas económicos que están derivados del conflicto político que ocurre en el contexto del oficialismo. Hay temas económicos, temas judiciales, otros temas internacionales. Así que es un día muy intenso, y de materia informativa con muchísimos temas. Así que a esto vamos enseguida. Estamos repasando los datos del tiempo en Buenos Aires. 11 grados 6 décimas la temperatura, humedad 95%, cielo despejado. Vamos a empezar todo de vuelta. Buen día, Juan. Buen día oficialmente, camarada. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno. ¿Vos crees que todo esto entra? Sí, las 4 horas sí, Marcelo. No sé si... Hay que ordenarse. Sí. O sea, no ahora. Bueno, claro, podemos decirle a Nico Singer que está por llegar, a Willy que no sabemos que no vengan. Directamente. Claro, porque el propósito del resumen es que ustedes tengan la información de todo lo que pasa. Todo quiere decir todo, ¿no? Y bueno, claro, a veces es mucho. Sí. Y a mí me da cosa sacar temas, porque mi propósito es que el resumen sea una presentación general de todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo, y esta vuelta hoy lunes es mucho. Sí. Y además tenemos, obviamente, una interpretación de los hechos, sobre todo de lo ocurrido el viernes por la tarde, luego de 85 minutos de discurso magistral de la señora Kirchner, que tiene algunos elementos muy importantes para entender lo que pasa por la cabeza de la señora Kirchner, ¿no? Sobre todo cuando se refirió al modelo de país que ella tiene en su cabeza y al formato institucional que ella imagina. Porque ella mencionó a China como un ejemplo, en un viaje interesante que ha hecho la señora Kirchner
desde el año 2007 a la fecha, porque en aquella época, hace 15 años, ella dijo, bueno, mi modelo es Alemania, ¿no? Pues ahora es China. Claro. Y al mismo tiempo insistió en esta historia de que el sistema republicano es anacrónico. Después vienen las críticas al presidente Fernández y los comentarios que hubo sobre el tema, que son interesantes. Para mí me pareció que estas definiciones eran trascendentales para entender lo que ocurre o en el kirchnerismo o en una parte del peronismo, ¿no? Que son temas muy importantes. Bueno, con la compañía de Juan Dillon y de Romina Aldana, allá vamos. Vamos. Este interminable resumen de hoy, lunes 9 de mayo. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. 11 minutos pasan de las 6 de la mañana. La temperatura es de 11 grados 6 décimas, humedad 95%, el cielo está despejado. Nos espera un día con algunas neblinas en la mañana, cielo mayormente nublado. Va a estar agradable, 23 grados de máxima. Aprovechando que Nicolás Siquer no llegó, le voy a ocupar todo el lugar. Cuando venga, que se arregle. Que se arregle, sí, claro. Bueno, la primera noticia, el resumen, es una noticia muy interesante para la Argentina, porque el cineasta, filántropo y piloto argentino Enrique Piñero trajo finalmente al país 5 refugiados ucranianos que van a estar aquí en la Argentina. Ojalá algún día sean muchos más, por cierto, pero el momento son una señora que tiene 76 años, una señora que tiene 27 con 2 hijos, uno de 2, otro de 7, y un hombre de 37 años que no tiene ningún conocido en la Argentina, a diferencia del resto, y que va a ser recibido, escucha esto, por un joven que se ofreció a alojarlo en su casa tras conectarse con el grupo que encabeza Enrique Piñero. Llegaron a Ezeiza ayer, a las 8 de la noche, si no me equivoco. No, antes de ayer, perdón, antenoche. Sábado. En un vuelo que partió desde, bueno, fue de Ucrania, de Polonia a Madrid, y de Madrid aquí a Buenos Aires. Así que ya el total de personas que Enrique sacó de Ucrania, fueron en 48 horas, fueron unas cuantas personas, algunas repartidas entre países europeos y ahora efectivamente en la Argentina. Así que una noticia alenta, por lo menos algo sí, así, claro, ¿no sí. es cierto? Sí. Bueno, hoy es 9 de mayo, los países europeos conmemoran el final de la Segunda Guerra Mundial, entre el 8 y el 9 de mayo, tomando como base la hora que era en cada país al momento de la rendición de los nazis, que ocurrió un 8 de mayo, pero cuando pasó ya en Rusia era 9. Claro. ¿No? Por lo tanto, para los rusos, el día de la victoria es efectivamente hoy 9 de mayo, ¿no es cierto? Bueno, en Rusia, en Bielorrusia y en Serbia se conmemora el 9 de mayo. Y por lo tanto había porque ya creo que bajó esa expectativa, había una gran expectativa respecto de del discurso del presidente Putin de hoy, porque muchos especulamos con que efectivamente él podía declarar formalmente este día de hoy una guerra. Aunque no la declaró formalmente, es una guerra. Es decir, a ver, no hay ninguna duda de lo que estamos viendo, es una guerra, y es una guerra que tiene algunos agravantes que vamos a comentar enseguida, muy importantes. Y para empezar, Putin dio esta mañana a conocer una carta que le mandó a sus amigos de ciertos países, no a todos, por ejemplo de Azerbaiyán, de Armenia, de Bielorrusia, de Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, las proclamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, y además a las autoridades ahora rusas de parte de Ucrania, de la zona del Donbass, ¿no? Allí dijo: nuestro deber común es evitar el renacimiento del nazismo, que trajo tanto sufrimiento a la gente de diversos países, y es necesario conservar y transmitir la verdad sobre los sucesos de la guerra, los valores espirituales comunes y las tradiciones de amistad y hermandad. Bueno, habría que avisarle a Putin, ¿no?, que la lucha contra el nazismo, por suerte, al menos en el plano de la guerra mundial, terminó hace 77 años, ¿no? En un punto parece una suerte de patrulla perdida. Él debe creer que aún, no sé, la Segunda Guerra Mundial continúa. Claro que sí. Bueno, así que empezó el día, en este aniversario
gracias Juan, 77 del triunfo de Rusia y del mundo civilizado contra Hitler, con esta carta dirigida a sus países amigos. Al mismo tiempo está el discurso. Sí, que comenzó en las 4 horas, 30 minutos exactos, para nosotros, 10 de la mañana, 30 minutos en Moscú, en la Plaza Rojas. En la Plaza Roja, que ha mostrado obviamente a un Vladimir Putin a la defensiva, no ha declarado oficialmente la guerra, que era lo que se esperaba, no ha habido todas las especulaciones que se habían planteado en las últimas horas de una declaración formal de la guerra, como digo, pero no ha sucedido, y incluso los primeros análisis muestran a un Vladimir Putin algo débil, en cuanto al discurso, que duró 14 minutos, ¿no? 14 minutos exactamente el discurso, donde obviamente ha dicho que fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta como trazo principal, y después se hacen los cálculos, incluso, Marcelo, de lo que fue el desfile. En comparación con la del 2021, se ve un ejército mucho más opaco, si querés, sí, claro, deslucido, con menos presencia, incluso hasta el dato de que una mañana nublada en Rusia, o en Moscú mejor dicho, hizo que no pueda haber un desfile o el cruce de las naves por los cielos de Moscú. Bueno, fíjate que dijo, ahí lo vamos a escuchar un poquito, ¿no? Que actuó, lo traduzco, por la seguridad de Rusia. Es decir, él supone que la zona este de Ucrania, y de hecho Ucrania, constituían, a juicio de él probablemente, un peligro para la ciudad rusa. Aquí tenemos parte del discurso de esta mañana, hace un ratito, del señor Vladimir Putin. Lo escuchamos. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. Bueno, después Juan Dino va a hacer la traducción simultánea de este discurso. Sí, como decía, hubo una repetición igual muchas veces a la guerra, ¿no? Por lo que la traducción, sobre todo del discurso que hace el diario El País esta mañana, por lo menos escrito, estamos hablando de España, muchas referencias a la Segunda Guerra Mundial y obviamente a lo que decías, el desmantelamiento del nazismo. Escuchen esto. Este fin de semana habló un tipo que se llama Dmitry Rogozin. ¿Quién demonio es Dmitry Rogozin? El jefe de la Agencia Espacial Rusa, que viene a ser la NASA rusa. ¿Qué dijo el señor Rogozin, muy amigable con el mundo? Dijo que de haber una guerra nuclear, los países de la OTAN serían destruidos en media hora. Bueno, así arrancó el señor Rogozin, y varios comentarios de funcionarios de Putin en esta misma línea, ¿no? Anatoly Antonov, que es otro funcionario de Rusia, dijo que Occidente la OTAN no está tomando en serio la posibilidad de una guerra de carácter nuclear, ¿no? Por lo tanto, el discurso habrá sido, si querés, menos impactante de lo previsto, pero la amenaza nuclear obviamente ha estado presente todo este fin de semana. Hoy es noticia ya aquí en Argentina que Rusia atacó una escuela, ¿no? Una escuela refugio, donde según el gobierno de Ucrania habría por lo menos unos 60 muertos. Está bajo fuego Odessa. Y a mí me parece importante, Juan, Odessa, pues si uno mira el mapa, Odessa es el camino de Rusia para llegar a Moldavia. Correcto. ¿No? Si ustedes miran el mapa, pueden imaginar el recorrido que va haciendo Rusia de este a oeste, ¿no? El Donbass, Crimea, ya lo habían tomado, le falta Odessa y llegar efectivamente a... Y el control básicamente del Mar Negro, ¿no? Y todo el control del Mar Negro, por supuesto. Así que ataques en Odessa y con misiles, bombardeos aéreos, unos ataques realmente muy complicados. Y al mismo tiempo hubo en las últimas horas algún nivel de contraofensiva ucraniana. O sea, los ucranianos ya no solamente se defienden, sino que además atacan, que es, me parece, una novedad en las últimas horas. Se habla de que un misil ucraniano habría alcanzado a otra fragata
rusa, en este caso una de última generación, llamada Admiral Makarov, que está en el Mar Negro y no tenemos la confirmación, pero pudo haber sido efectivamente hundida. Hay una señora en esta historia, una señorita o señora, gimnasta, conductora de la televisión, jefa, mejor dicho, de la televisión rusa prácticamente, llamada Alina Kabaeva, sindicada como amante del presidente Putin y al mismo tiempo como madre, creo que de una de sus hijas, sí, o algo así. Bueno, parece que Europa está a punto de sancionarla económicamente, es decir, quitarle sus bienes, como ha ocurrido con varios oligarcas rusas en los últimos tiempos, que le sacaron todos los barcos y demás. Ahora el propio Abramovich, el dueño del Chelsea, finalmente lo tuvo que vender, ¿no? Hay cifras contrapuestas. El diario El País de Madrid dijo que lo vendió por 5.000 millones de euros. Yo no sé cómo va a ser para cobrarlos, ¿no? Sí, claro. Deberían embargárselos, ¿no? Sí, claro. Ponele. Bueno, y después tenemos que el primer ministro de Canadá, que se llama Justin Trudeau, apareció sorpresivamente en Kiev, se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky en una actitud obviamente muy muy plausible, ¿no? Lo propio hizo Jill Biden, la esposa del presidente norteamericano, que fue a Polonia a visitar a los refugiados, pero efectivamente entró en Ucrania y bueno, visitó diversas personas y demás. Esto me parece que es un presagio de la llegada allí de perdón, del propio presidente Biden. Los británicos acaban de aumentar las sanciones económicas contra Rusia. Estuvo mil disculpas, estuvo con el presidente Zelensky Bono, el líder de la banda U2, no U2, 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 sí, el famoso rockero irlandés, que tocó este domingo incluso en una estación del metro de Ucrania, de Kiev, y obviamente fue una actitud también muy, muy, muy importante. Bueno, así que así están las cosas, y acá llegamos a donde yo quería llegar, porque lo relevante acá es el principio y el final de este capítulo, es el discurso de esta mañana de Putin y las cosas que han dicho dos personajes muy importantes. Uno de ellos es el periodista norteamericano más significativo, que se llama Thomas Friedman, que escribe en New York Times, y el otro es un filósofo, si no el más relevante de Europa, le pegan en el palo, que se llama Jürgen Habermas. ¿Lo ubicás? Sí, conocido. ¿Sí? ¿Vecino tuyo? No. Sí. Vive en Alemania. En Alemania vive, sí. Bueno, ¿qué dijo Friedman? Lo voy a resumir en una frase porque su artículo ha sido un poco largo, pero Friedman sostiene que nadie ha preparado al pueblo norteamericano o al Congreso norteamericano para lo que puede ser una guerra complicada. ¿Por qué sostiene esto Friedman? Porque él revela que el presidente Biden se agarraba la cabeza cuando el propio New York Times reveló el papel fundamental que está jugando Estados Unidos en la información militar para que los ucranianos ataquen a los rusos, ¿no? Entonces, lo que sostiene Thomas Friedman es que la guerra se está volviendo peligrosa para Estados Unidos, porque en algún punto, y sobre todo en su debacle, el propio Putin podría considerar que Estados Unidos está en guerra contra ellos. Claro. Esto dicho por cualquiera no tiene relevancia. Dicho por Thomas Friedman, me parece que es un tema para prestar atención. Y algo parecido, desde otro ángulo, ha dicho no un periodista, sino un filósofo, que se llama Jürgen Habermas, que es un teórico súper importante. Bueno, después les cuento quién es, pero es un tipo muy importante. Lo que dice Jürgen Habermas, lo tengo por acá, es un artículo muy largo, extenso, publicado ayer por el diario El País de Madrid, es que el dilema que pone a Europa en el peligroso brete de elegir entre dos males, la derrota de Ucrania o la conversión de esto en un conflicto parecido a una tercera guerra mundial, es claro. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, acá hay dos clases de despelotes, ¿no es cierto?
y hay que ver cuál de los dos es peor, ¿no? Que Ucrania efectivamente sucumba ante la ofensiva de los rusos o que el mundo entre en una guerra mundial. El señor Habermas no ve un tercer camino, negociación, que Putin se detenga, que se arrepienta, que se vuelva, que lo depongan, nada. Es decir, él ve estos dos caminos, que fue lo que todos vimos originalmente hace 70 días, cuando esta espantosa historia comenzó, ¿no? O sea, acá había dos alternativas. O el mundo entrega a Ucrania, con consecuencias posteriores imprevisibles, o estamos en un despelote de características importantísimas, ¿no es cierto? En este contexto, el presidente Fernández viaja hoy a Europa. Sí. Se va a ver mañana con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, que está jugando un papel bastante activo en esta historia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Se va a ver después con Olaf Scholz, que es el sucesor de la señora Merkel en Alemania, y después es un misterio. Sí, está casi, por lo menos en Francia dan como un hecho de que vaya a Francia el día viernes el presidente argentino. No está todavía confirmado si lo va a recibir Macron. Esa es la duda. Es raro que una gira presidencial arranque con la mitad de la agenda definida y la mitad no. Porque bueno, eso no, me imagino que no suele ocurrir, ¿no? Sí. Hoy es noticia, y lo cuenta la señora Natalia Ninesquivay, que es una periodista muy importante de Clarín, que sabe mucho de política internacional, que el gobierno, en conjunto con el embajador argentino en China, están reflotando la idea de que la Argentina se incorpore a los BRICS. Esto me suena tan viejo, ¿no es cierto? ¿Qué eran los BRICS? ¿Se acuerdan? Las llamadas potencias emergentes, ¿no? Argentina no es hoy ni potencia ni emergente, ¿no? Pero bueno, ponele. China, Sudáfrica, Brasil, Rusia e India. Si a alguien se le ocurre en este momento que Argentina debiera incorporarse a un bloque con Rusia, es porque no está leyendo el diario, o está totalmente loco, o tiene un plan diabólico, o vaya uno a saber. Pero acá está, entiendo yo, el embajador de Argentina en China, que se llama Sabino Vaca Narvaja, o el propio gobierno, ¿no? Ustedes fíjense que, a ver, China está en una instancia autocrática dramática. Rusia está en guerra con Occidente. Brasil está gobernada por un autócrata de ultraderecha, y la India también. Qué panorama. ¿Qué se le ocurrió esto? Sí. ¿Entendés? Sí, Entonces, vos fíjate que va a llegar, suponete que Pedro Sánchez lea el diario, ¿no? Ponele, ¿no? Sí. Entonces llega el presidente para decir, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo le va? ¿Es verdad que usted se quiere aliar con China y con Rusia? El presidente le va a contestar, no, mire, esas son cosas del kirchnerismo. Claro. Bueno. Se supone que la política exterior depende del presidente, Por supuesto. no de los familiares de la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Habría que decirle al presidente que el director de la CIA, este fin de semana, Bill Burns, ha dicho que es probable que China aprenda de la guerra de Ucrania, y decida tomar el control de Taiwán. Sí, claro, lo dijo este fin de semana en el Financial Times, por si quieren leer el diario, el titular de la CIA. Sí. Bueno, este ha sido el panorama internacional de esta mañana, el panorama de la guerra, mejor dicho, y alguna conexión derivada aquí hacia la República Argentina con el viaje del presidente de España. Sale hoy a las 5 de la tarde, llega a España mañana a mediodía, se junta con el presidente Sánchez mañana, después irá a Alemania, y quien te dice una de esas lo recibe el presidente Macron. Si no lo recibe el presidente Macron, Juan Dillon se ofrece a hacerle una guía. Sí, digamos. claro. Willy también podría hacer. Sí. De qué se Que puede me hacer. aguante, yo llego el domingo, que me aguante. ¿Qué puede hacer el presidente de París un fin de semana? Tenemos la Tantas persona cosas. exactamente indicada. Se lo recomendamos. Sí, podría ir a comer a nuestra pizzería. Sí, a la pizzería. A Pizza Pino. Claro, Esa. al subsuelo, donde vamos. Sí, o a escuchar los saltimbanques. Claro. Bueno, son las 6:30. Nos queda, obviamente, ahora llega el extenso y extraordinario capítulo de la vida pública argentina después de las noticias por CNN Radio. Ya venimos. Estás escuchando Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información.
Horas 38 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 6 décimas, humedad 95%, cielo despejado y un poquito de neblina, y vamos a llegar a una máxima de 23 grados. Juan, comienzan a llegar los primeros titulares a nivel mundial del discurso de Putin de esta mañana, en el día de la victoria. Me parece que el de Euronews es tal vez el mejor resumen, porque le ponen que Putin aseguró que lanzó un ataque preventivo, así que no anunció una guerra contra Ucrania, dijo, ante la amenaza de la OTAN y de Occidente. Correcto. O sea que Rusia se siente amenazada por Occidente y por lo tanto está amenazando con una guerra nuclear. Esa es un poco a la defensiva, un discurso a la defensiva. Bueno, obviamente ustedes sabrán que la señora Kirchner habló el viernes pasado durante 85 minutos en el contexto de la entrega de un doctorado honoris causa en una universidad. Yo dividiría después, para examinarlo más tarde, ese discurso en dos partes. Hubo una parte que podemos llamar académica, siendo que era un discurso se llama magistral. Te otorgan un doctorado honoris causa en una universidad, en este caso la Universidad del Chaco Austral. En esa parte, digamos, donde ella presentó sus ideas, digamos, filosóficas, y luego de definir a su gobierno como una hazaña, dijo que el modelo actual, a su juicio, de capitalismo que aplica es el chino, que, como ustedes saben, es un modelo de capitalismo completamente salvaje, corrupto y que no respeta las libertades, ¿no? ¿Cómo? Que no respeta las libertades. No, marcado en un contexto completamente autocrático. Y en segundo lugar dijo que, o insistió, que el sistema republicano tal como lo conocemos, ella lo llamó institucionalidad, es un sistema que está perimido. Dijo que cuando se inventó ese modelo no había autos. Uno podría decir, bueno, mira, se inventaron muchas cosas que están aún vigentes cuando no había autos o aviones o, qué sé yo, o dentistas, ¿no? Sí. Pero bueno, ella al conectar el sistema republicano con la movilidad sugiere que el sistema republicano es un sistema anacrónico. Después obviamente se dedicó a la Argentina, esto lo vamos a mirar después con más detalle, pero obviamente quedó resonando la frase de la decepción, ¿no? De estar angustiada como consecuencia de la performance del gobierno. Al mismo tiempo que la señora Kirchner daba este discurso y le gritaban traidor a Alberto Fernández en el acto en el Chaco, obviamente quedó flotando la idea para muchos de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner para el 2023, el presidente Fernández daba un opaquísimo, se puede decir, discurso, muy raro en la otra punta del país. Es como si fuera Ushuaia, digamos, para estar lo más lejos. O sea, no había, le quedaba la Antártida, digamos, para estar aún más lejos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí ocurrió un fenómeno muy raro, porque quien presentó al presidente fue el intendente Ferraresi, que es al mismo tiempo el ministro del Hábitat, ¿no? ¿Cuál es el papel del ministro Ferraresi en la práctica? Yo no tengo ni idea, pero se llama ministro del Hábitat. Entonces, en un momento, claro, lo presentó y nadie lo aplaudió. Entonces, cuando no aplauden al que uno trae, dijo, ¿no? Uno se siente incómodo. Yo lo traje a digamos, entonces aplaudo al no. Fue una cosa, no sé, lo vieron, fue algo realmente pocas veces visto desde el punto de vista de dejar a un presidente de un país pésimamente mal parado. Lo aplaudieron a Dejano, digamos, ¿no? Y en ese contexto el presidente hizo una gran ponderación de la unidad. Claro. Como intentando presentar un discurso preventivo ante lo que se imaginaba, seguramente, que fue el discurso del presidente Fernández, de la señora Kirchner posteriormente. Aún así, después todo el sector que rodea al presidente Fernández, que son 6 personas, relativizaron los cuestionamientos de la señora Kirchner, y alguien dijo, y esto fue reproducido por los diarios, nadie nos va a torcer el camino. No, bastante torcido está el camino, pero bueno, vamos a ponerlo, nos va a torcer más el camino de lo que está. Todo esto se lo ha llamado, yo creo que debe ser que tal vez la definición pertenezca a Carlos Melconian, no estoy seguro, pero es el plan aguantar, ¿no? Claro. Sí, tenemos que aguantar
a esta señora. Cristina no es mi jefa, es lo que la frase que le atribuyen al presidente Fernández durante el viaje de vuelta desde Ushuaia. Aún así, hubo algunas reuniones de las que han dado cuenta los diarios este fin de semana, de búsqueda de tregua entre Máximo Kirchner y el señor Andrés Larroque, que fue, digamos, la voz más fuerte contra el presidente Fernández de parte del kirchnerismo, y dos ministros, Juan Zabaleta y Gabriel Catopodis, ¿no? Se habló de una tregua. Yo creo que con Cristina Kirchner tregua no hay nunca. No. Pero, bueno, en una de esas, ¿quién te dice? También hubo críticas de parte del hoy muy activo ministro de Economía, Martín Guzmán, que criticó el manejo de la deuda que hizo en su momento en la provincia como ministro de Economía Axel Kicillof, quien ha pedido calma a Cristina, que es una garantía, digamos. Sí, Marcelo. ¿Quién? Llama la atención, digamos, que haya pedido calma, ha sido Luis Delía, pero fue Luis Delía en nombre del presidente Fernández, y es de hecho muy llamativo que el vocero del presidente en este punto sea efectivamente Luis Delía. Le pidió calma y tranquilidad a la señora de Kirchner. Y acá aparece esta especie de oferta de clase magistral que dio este fin de semana sobre la Argentina el expresidente de España, Felipe González, ¿no? ¿Viste? Hay gente que cuando madura se vuelve 10 veces mejor de lo que era cuando era joven, ¿no? Y este es el caso de Felipe González, ¿no? Y subrayo esto porque este extraordinario reportaje hecho por una corresponsal de Clarín en Madrid, que se llama Marina Artusa, contrastó mucho con la degradación que hemos visto en las últimas horas del periodismo y de la televisión en Argentina, considerando además que ya bastante poca credibilidad tenemos para encima estar presentando espectáculos bochornosos, ¿no? Pero bueno, hablaremos después de eso. Felipe dijo, básicamente, le meto pata dos cosas. Primero, que América Latina tiene una oportunidad monumental, considerando que le está derrumbando los dos países que le venden alimentos y energía a toda Europa. Claro, ¿no? Rusia y Ucrania. Rusia energía, Ucrania básicamente cereales, podríamos decir, y otras materias primas. Y después se habló de Fernández, ¿no? Del presidente Fernández. Y como yo más o menos pienso lo mismo que Felipe González, voy a leer la pregunta y la respuesta. Viste que yo decía que no hay sustituto al rol de un presidente en la Argentina, por más obstáculos políticos que tenga, ¿no? Entonces la periodista le pregunta, bueno, el actual gobierno, el presidente y la señora Kirchner no se hablan hace meses, ¿no? Argentina, dijo Felipe González, es una república presidencialista. El poder es Alberto Fernández. Lo demás es lo demás. Alberto Fernández no es un presidente delegado, o un vicario de alguien, salvo que acepte serlo o quiera, cosa que yo no creo. No es Medvedev, nombrado por el presidente Putin para que ocupe el cargo durante 4 años hasta que él vuelva. Es el presidente a tiempo completo de Argentina, que es un país presidencialista, y esto no se puede eludir. Tal cual. ¿Lo habrá leído? Muy contundente Alberto Fernández para que obviamente lo lea él, salga del papel de víctima en el que se ha colocado, y ponga sobre la mesa alguna idea respecto de qué es lo que tiene en la cabeza respecto de la Argentina. Ampliaremos esta información más tarde. Hay un conjunto de asuntos económicos que son, digamos, derivaciones de este conflicto político. Por ejemplo, habló Máximo Kirchner, que siempre usa un lenguaje muy, muy extraño. Dijo, a Néstor y a Cristina, sus padres, no les tembló la pera para mejorar el salario de los argentinos. Bueno, se debe referir a eso, qué sé yo. Bueno, por lo tanto, el kirchnerismo se supone que avala paritarias por encima del 60%, que tienen como propósito complicarle aún más la vida al ministro Guzmán. Por ejemplo, la UOCRA cerró una paritaria de 62%, y el récord lo tiene nada menos que el municipio de Morón, que conduce el hoy muy controvertido intendente Lucas G., que obtuvo un aumento de salario del 85%. Pero mudarnos ya, Marcelo. Ya mudarnos a Morón. 85%. Sí. Arriba de esto está
proyecto de moratoria previsional que impulsa el kirchnerismo en el Congreso y que por supuesto no fue negociado con el ministro de Economía, a quien han ignorado como si fuera una pared, ¿no es cierto? Se supone que van a agregar unas 500.000 jubilaciones de personas que no han completado los aportes. Veremos después con un especialista y con Willy qué impacto puede tener esto en el fiscal y obviamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siendo que además la Argentina tiene ya de muchas jubilaciones que fueron otorgadas sin aportes correspondientes. Esta semana comienza el debate por las tarifas. Acá hay otra cuestión derivada de la política, porque por supuesto el kirchnerismo pretende un aumento de tarifa mucho más bajo de lo que el ministro de Economía acordó con el Fondo Monetario, es decir, acá tenemos otro lío más. Y arriba de esto se viene esta semana la llamada Marcha Federal de los Piqueteros, que con mucho entusiasmo han dicho que van a convocar 300.000 personas, vamos a ver si eso es posible, pero habrá obviamente un campamento en la avenida 9 de Julio. Tenemos aumento de combustibles, que ya rige, al menos para 2 compañías, seguramente el resto se van a acoplar, porque generalmente es YPF la que aumenta primero, y después las siguen las demás. Esta vuelta han sido Action y Shell, correcto, que han aumentado 12% los combustibles, acumulando en el año un 30% de aumento, y seguramente YPF y las otras harán lo propio en los próximos días. Veremos después los temas económicos con Willy. Básicamente el dólar no se movió de los 200 pesos. Esta semana se va a conocer la tasa de inflación, a mitad de semana, la correspondiente al mes de abril. Esto va a ocurrir con el presidente Fernández ya en España, con pronósticos obviamente bastante adversos, como ustedes saben, respecto del asunto. Me llamó la atención el dato que se conoció del último trimestre de la compañía Mastelone, sí, que es la Serenísima, ¿no? Sí. Que perdió en los últimos 3 meses 1.024 millones de pesos, ¿no? El granero del mundo, claro, ¿sabes, La claro. compañía que produce yogur, leche y queso pierde en Argentina en un trimestre 1.000 palos, y ya viene perdiendo, claro. Así que en un punto, no sé, alguien va a tener que ¿Qué va a pensar pasar, no? cómo hace una compañía que pierde 3-4 mil millones de pesos por año, ¿no es cierto? Bueno, en materia política no hay mucho, excepto que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado su decisión, aparente, o su gente, digamos, de competir en una elección primaria contra Mauricio Macri, que tal como anticipó hace unos 10 días el periodista Carlos Pañi, yo he escuchado otros comentarios al respecto, similares al de Carlos, pero en privado, de que Macri está resuelto a ser candidato, así que habrá eventualmente una competencia múltiple, entre ellas la reta contra Macri. Habló el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que dijo: nadie me va a decir con quién me junto, porque viste que lo acusan sí, claro, en su coalición de juntarse con Sergio Massa, ¿no es cierto? Y hoy aparece un reportaje en donde quien confirma su candidatura presidencial es, precandidatura, es Facundo Manes, que dice: yo no voy a ser candidato a gobernador ni a jefe de gobierno. El país se cambia desde la Casa Rosada. Mira. Con lo cual yo presumo que está anunciando su candidatura presidencial. Bueno, tema Rosario. Esto es una cosa que no se puede creer. A ver, llevamos 101 crímenes en lo que va de este año, porque había 100 hasta anteayer, pero se conoció un caso más de ayer. El gobernador Perotti, el gobernador Perotti cambió, desde que asumió la gobernación, es decir, 2 años y poquito, cambió 8 veces el jefe de la policía. Es increíble. Bueno, y hay toda una teoría muy interesante, obviamente presentada por Germán de los Santos, que es el periodista que sigue este asunto con mayor nivel de atención, es que lo que buscan ahora los sicarios de los narcos, viste que están muriendo chicos. Claro que sí. Entonces, claro, parece que, claro, como si atacaran a los padres y matan a un chico por mala suerte, digamos, Sí. ¿no? No, es efectivamente eliminar familias completas, incluidos los chicos. Entonces ya ha habido varios casos de matrimonios o parejas asesinadas de modo muy violento, y esto incluye, por supuesto, matar a los chicos, es decir, a toda la familia entera. Hoy la justicia de Rosario recibe una visita de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a mirar en el lugar el estado de cosas. Bueno,
Después me queda para después qué está ocurriendo con la señora Mayra Mendoza, con alguna imputación en el partido de Quilmes. Aparece esta mañana, apareció ayer en rigor de verdad, una investigación bien complicada del señor Hugo Alconada Amón, cuando no, que sostiene que se está investigando la compañía Hewlett Packard en Estados Unidos por haber pagado sobornos en la Argentina durante el gobierno de la señora Kirchner en el ámbito del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y nos queda para más tarde algún repaso adicional de la agenda internacional. Se ha confirmado la candidatura en Brasil del presidente Lula, con un vice de la derecha que se llama Gerardo Alckmin, en una combinación súper interesante para mirar para adelante. Se confirmó, ya lo leímos todos en el New York Times, lo publicó CNN y demás, que el presidente Trump, siendo presidente, propuso terminar con los laboratorios de drogas en México con ataques de misiles. Esto sale en un libro de un señor Mark Esper, que fue el secretario de Seguridad. Y lo delirante del caso es que Trump, según cuenta Esper, pretendía enviar misiles a México sin que nadie se dé cuenta que eran misiles norteamericanos, ¿no? Si vos tirarle 5 misiles, total, ¿quién se va a dar cuenta que somos nosotros, ¿no? Esa es la cosa. Ay, genial. Dios. Bueno, saben que voló en pedazos como consecuencia de una explosión, de un problema de gas, un famoso hotel en la ciudad de La Habana llamado Saratoga. Yo tenía al momento 32 muertos. Y suerte que el hotel estaba deshabitado porque estaba en refacciones, ¿no es cierto? Bueno, y me queda para después, hoy se va a conocer el premio Pulitzer. Correcto, Marcelo. Qué bueno. Cada 9 de mayo, en honor al señor Pulitzer, que fue el fundador de la prensa moderna en Estados Unidos, el premio Pulitzer. Nosotros no tenemos ninguna expectativa de ganarlo, aunque suponemos que lo merecemos. Sí. Claro que sí. Efectivamente. Sobre todo el lunes, Marcelo, con los que ha trabajado el fin de semana. Sobre todo los lunes, efectivamente. Sí. Y después me quedaron un par de temitas más que les cuento un poquito más tarde. Pero bueno, básicamente están ustedes informados de cómo están las cosas en el mundo esta mañana y en la República Argentina. Temperatura de 11 grados 6 décimas, humedad 95%, cielo despejado, hay un poco de neblina y por eso la visibilidad está reducida a 6 kilómetros. Muchas gracias, Romina. Gracias, Juan. No hay por qué.